Luego de este video que hemos querido compartir con ustedes, tengo el honor de invitar a que nos acompañe aquí en el auditorio a la doctora Maritza Izaguirre. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, como es de conocimiento público. La doctora Maritza Izaguirre fue ministra de Planificación, ministra de Finanzas, presidenta de SIDOR, entre otros importantes cargos en lo que tiene que ver con la planificación de políticas públicas. Adelante, doctora, un gusto compartir con usted esta tarde. Y ha estado muy vinculada a todo lo que es la generación de pensamiento y planificación de políticas públicas en Venezuela. Asimismo, queremos invitar al ingeniero Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, quien ha desarrollado una exitosa carrera como dirigente gremial y también como político. Fue presidente de la Cámara de Industriales y Mineros Guayana y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Minería de Venezuela. Además, director de Conindustria durante 8 años. Fue diputado al Congreso de la República para el periodo lectivo 1994-1999 y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso. Bienvenido. A continuación, invito a subir al doctor Gustavo Rosen, presidente de la Junta Directiva de Envases Venezolanos. El doctor Rosen es abogado. Cuenta con una trayectoria empresarial, gremial y también como funcionario público. Fue ministro de Educación, presidente de PDVSA, además presidente de la CANTV, presidente de la Cámara de Caracas, entre otros cargos desempeñados. Y también quisiera invitar, por último, al estrado al doctor Benjamín Sharif, que es químico de profesión, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, de donde además también es profesor emeritus. El doctor Sharif es miembro numerario de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, así como de otras organizaciones académicas nacionales e internacionales, y actualmente es rector de la Universidad Metropolitana. Como verán, un panel de lujo al cual tendremos la posibilidad de escuchar hoy y, por supuesto, de que ustedes con sus preguntas interactúen a través de la cuenta Twitter @conindustria, con el hashtag Congreso y, por supuesto, con el apoyo del equipo que se encuentra a los laterales del auditorio para recibir también en papel sus preguntas y comentarios. Siéntense. Sí. ¿Habrá posibilidad de que nos traigan los otros micrófonos aquí? Por favor. Tengo aquí, doctora. Este está abierto ya, sí. Bueno, se podrán imaginar el compromiso que representa estar rodeada de estos ciudadanos ilustres de Venezuela, cada uno en su especialidad, con la pericia en áreas que están vinculadas a esas palabras clave que hace un par de minutos les había pedido que no dejaran de tener presente, como lo son la nueva institucionalidad, como lo es la nueva conciencia empresarial, como lo son palabras fundamentales que fueron mencionadas por el ingeniero Eduardo Garmendia en la presentación de este documento, de esta agenda, de la ruta, pues que tienen que ver con el tema de la educación, de las políticas públicas, de las nuevas tecnologías, enfocadas además en la visión de la globalización y, por supuesto, sin perder de vista que el principal factor, el motor que engrana todas y cada una de estas facetas de lo que es pues la actividad de un país es el ciudadano, es el ser humano, en su condición, por supuesto, de capital humano, pero con aquella conciencia que quisiera permitirme recordar para ustedes, fueron las palabras determinantes del rector en ese entonces de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Luis Ugalde, cuando en el Congreso, precisamente del año 2010 de Conindustria, hacía referencia al reconocimiento del otro, a la incorporación de sus anhelos,
de realización, como realización nuestra, nos permitirá el éxito de Venezuela, entendida como un nosotros, que integra y afirma a todos. Ese es el significado de la Constitución y las leyes que se elaboran para beneficio de todos. Eso significa amor y solidaridad. Además, para cerrar ese discurso, en su oportunidad el padre Ugalde señaló sobre ese reconocimiento y confianza mutua que la anhelamos, pero no la tenemos hoy en Venezuela. Estamos hablando del 2010 y hoy es 2014 y pareciera que la situación se mantiene. Se construye en la fortaleza, la productividad de la nación, la fortaleza ciudadana de nuestra patria. Eso es democracia y es desarrollo productivo. Quise rescatar las palabras del rector, en ese entonces rector Luis Ugalde, el padre Luis Ugalde, precisamente porque somos todos ciudadanos venezolanos, todos quienes estamos convocados aquí desde los diversos sectores que representan, teniendo como hilo conductor el sector industrial, formamos parte de lo que es el Estado venezolano. Y quisiera introducir la dinámica de este panel, que me permite recordarle a nuestro público, cada uno de nuestros panelistas hará una breve introducción, y aquí el tiempo se va a hacer un tirano, les digo desde ya, una breve introducción para posteriormente comenzar con la dinámica de las preguntas que van a orientar esa reflexión y ese análisis desde cada una de las áreas de interés que representan y en las cuales tienen pericia nuestros panelistas. La primera pregunta que quisiera hacerle para que cada uno pues haga su introducción es la siguiente: ¿cómo lograr desde los diversos roles que se identifican entre los actores del Estado, entendiendo los actores como los públicos y los privados, porque entendiendo pues que el Estado es el resultado de una entelequia en la cual se conjuga el ciudadano, el ser humano, la patria, las leyes, la soberanía, las leyes, pues cómo se entiende desde estos diversos roles la promoción y la consolidación de instituciones que permitan que pueda ser viable la propuesta que ha presentado esta tarde con Industria. ¿Quién gusta comenzar? Bueno, me toca, ¿verdad? Pero fíjense que creo que debo comenzar, porque dentro del panel yo creo que represento la carrera pública en Venezuela. O sea, muchos de ustedes han compartido conmigo en distintas oportunidades el esfuerzo de tratar de pensar en el futuro, cosa que lamentablemente en los últimos tiempos como que hemos perdido. Esta iniciativa de Conindustria recupera de alguna manera la responsabilidad de todos nosotros para visualizarnos en un futuro cercano que parte de una situación muy complicada, compleja, deteriorada, con un debilitamiento institucional que yo creo que ninguno creyó verlo, pero que además representa entonces el reto de reconstruir. Por eso me gusta la idea que manejan sobre dos variables básicas. Una, tú partes de un activo industrial golpeado y con serios problemas, consecuencia en parte de la mala política pública. Muchos de los que están acá hace 40 o 50 años compartieron conmigo en la fase inicial de Cordiplan todo el esquema de un desarrollo industrial en los cuales se basaba sobre recursos naturales, se transformaban los recursos y hacías política para tratar de encadenar la producción con una política pública en la cual en una fase inicial tú protegías, pero en paralelo y en un periodo de 10 o 15 años tratamos de promover ¿a quién? Tratamos de promover al Consejo Nacional, a CONICIT, tratamos de promover la investigación dentro de la industria petrolera, tratamos de promover una cosa distinta, pero que con el tiempo se pierde. La intervención de nuestro amigo brasilero demuestra que lo importante es la continuidad de las políticas. Si tú tienes política, y la política es del Estado, la política no pueden ser de los gobiernos, que es parte de lo que nos ha pasado en los últimos 25 o 30 años en Venezuela. Iniciativas buenas, las cuales se rompen con cambios de gobierno porque se asume erróneamente de que la política es del gobierno, ¿no? La política es del Estado. Las políticas básicas son políticas del Estado.
que cubren tanto la parte industrial para poder generar empleo, como todo el esfuerzo en formación de capital humano que es clave para poder arrastrar todo este proceso de cambio y transformación. Para cumplir con tu instrucción, fíjense que yo quisiera dejar 2 o 3 reflexiones. La primera, tenemos que volver a pensar en el futuro. El futuro se construye con todos. El futuro no es solamente responsabilidad de uno, no es responsabilidad de todos nosotros, los que nos ha tocado vivir en un país que ha botado sus oportunidades, lamentablemente, a lo largo de los años. Pero tenemos que recobrar un planteamiento como el que recoge el documento, es un planteamiento integral que implicaría un proceso de discusión participativa para poder incorporar ideas y poco a poco ir haciéndolo más práctico, más pragmático, cómo, de qué manera uno podría llevar adelante las distintas ideas contempladas para hacer un futuro diferente. Un futuro para un país que yo creo que se lo merecen las nuevas generaciones. Nosotros estamos votando las oportunidades de los nuevos muchachos, los cuales tienen también a su vez un papel clave en reconstruir esta nueva sociedad. Y precisamente nosotros todos esta tarde tenemos el privilegio de contar con estos panelistas que van a ofrecer su visión y su criterio sobre esto que plantea la doctora Izaguirre. Y ya que usted, doctora, ha hablado del futuro, de la manera en cómo debemos mirar el futuro hoy y ha nombrado un elemento fundamental en la educación, quisiera ya no hacerlo a libre albedrío, sino guiar ahora la participación del rector de la Universidad Metropolitana, el doctor Benjamín Sharifker, para comprender desde su visión de la educación, de la innovación y la tecnología, ¿qué tan determinante puede ser la ausencia de la educación, la ausencia de la comprensión de que esta educación debe estar enrutada en la vía del desarrollo, de la necesidad que hay de educar para desarrollar y no educar para un beneficio propio o para un beneficio político? Sí, muy buenas tardes y también celebro la oportunidad de discutir estos temas el día de hoy en la exposición que hizo el presidente con Industria, Garmendia, acerca de esta visión denominada la ruta, la visión de la Venezuela industrial 2025, pone el centro de atención precisamente en la persona. Las expectativas de bienestar de la gente van creciendo y posiblemente nunca se vayan a detener. Han venido creciendo a lo largo de miles de años y seguramente seguirán creciendo mientras estemos en la Tierra. Lo que hoy en día estamos conscientes, y a lo mejor no estábamos tan conscientes de eso hace 20 años atrás en el mundo, es que no podemos seguir basando el desarrollo humano en la explotación de la tierra o en la explotación de los recursos naturales, porque la tierra o los recursos naturales son necesariamente limitados y que tenemos que empezar a basar el desarrollo humano en algún otro insumo que no vaya a estar limitado por las limitaciones que hoy en día conocemos de los recursos naturales. Y el petróleo es solamente uno de esos recursos naturales, pero también están los metales, cualquier otro recurso natural que podamos imaginar. Y ese recurso del cual nosotros todavía no conocemos el límite es la innovación, es la imaginación, es el conocimiento. El conocimiento nos ha venido acompañando durante miles de años a lo largo de nuestra historia y todavía no conocemos cuál va a ser el límite a dónde nos va a llevar ese conocimiento. Y cualquier problema que ha tenido la humanidad lo ha logrado resolver, pero lo ha logrado resolver sobre la base de conocimiento, sobre la base de imaginación. Y eso coloca a la educación en general, pero a las universidades en particular, en el centro de atención de una visión venezolana sobre la base de una industrialización que esté basada precisamente en la incorporación del conocimiento, en la incorporación de la tecnología, en la incorporación de la innovación. El señor Tavares de Brasil nos comentaba sobre la historia reciente del desarrollo industrial brasilero y dentro de los ejemplos que él colocó,
todos ellos muy valiosos, nos colocó otro más que nos es muy cercano a nosotros en Venezuela, que es el tema de la energía. Brasil durante mucho tiempo enfrentó el reto de generar energía para alimentar el desarrollo de sus ciudades, el desarrollo humano, el desarrollo industrial de Brasil. Y Brasil tomó una decisión en los años 80 del siglo pasado, que era desarrollar una energía que todavía no estaba desarrollada a nivel mundial, que era la energía del alcohol tomado de la caña de azúcar. Y sobre la base de incorporación de tecnologías y de incorporación de conocimiento, los brasileros que producían el equivalente a un barril de petróleo de energía, pero de caña de azúcar, a $100 el equivalente a un barril de petróleo, eso era en los años 80, en el momento actual lo producen a $30 equivalente al barril de petróleo. En ese momento, en los años 80, no era competitivo $100 un barril de petróleo. Sin embargo, los brasileros tomaron la decisión de continuar con ese programa de alcoholizar la energía brasilera, porque la producción de energía a partir de alcohol generaba mucho empleo, dinamizaba la agricultura en el Brasil y algo mucho más importante, dinamizaba la industria del Brasil. Obligaba a la industria brasilera a desarrollar motores que no habían sido desarrollados, con materiales que fueran resistentes a la corrosión por el alcohol, con carburadores que pudieran adaptarse a las variaciones de proporciones de gasolina, alcohol y agua, que también se mezcla con el alcohol, pero no con la gasolina, y que son necesarios. Y hoy en día Brasil tiene toda una tecnología donde prácticamente el 100% de los automóviles, de los vehículos que se venden en ese país, están adaptados para funcionar tanto con petróleo como con alcohol. Muchas veces nosotros apostamos a tecnologías y pensamos que las tecnologías son inmutables. Por ejemplo, el petróleo. Bueno, pero resulta que hay países como Japón o como Noruega, donde el 10% de los vehículos que se están vendiendo en esos países en este momento no funcionan con petróleo, funcionan con electricidad. Son vehículos completamente eléctricos que se enchufan, son enchufados, se enchufan en la noche mientras no se están utilizando, recargan sus baterías y son utilizados al día siguiente. Entonces, a lo que quiero ir es que no basta solamente con apoyar a la tecnología, no basta solamente con apoyar, con apostar al conocimiento. Lo que tenemos que desarrollar es la capacidad de desarrollar tecnologías, de cambiar tecnológicamente, de generar las capacidades humanas para poder hacer acopio de tecnologías y conocimientos y sobre todo las competencias de las personas para poder incorporar innovaciones, para poder incorporar cambios en las maneras como hacemos las cosas. Y quiero reiterar que si alguna vez mucha gente piensa que las universidades están condenadas a perecer porque las nuevas tecnologías van a desplazar a los campus universitarios a través de la educación a distancia. Bueno, no hay realmente ningún indicador de ello en el mundo. Nunca antes las universidades habían sido tan exitosas. Nunca la tasa de participación de las poblaciones de todas partes del mundo en universidades había sido mayor. Y el rol actual, en particular de la universidad, no es tanto otorgar títulos, sino generar las condiciones para que ocurran dentro de las universidades investigaciones, interacciones con la industria, con los diversos actores sociales, de forma tal que las personas que egresen de las universidades hayan tenido su tránsito en la universidad no recibiendo conocimientos, no recibiendo enseñanzas de sus profesores, sino participando en la producción de conocimientos, en la incorporación de conocimientos en todo tipo de procesos. En otras palabras, el saber hacer en este momento en las universidades está empezando a tener una importancia mucho mayor de la que había tenido históricamente, donde el transmitir conocimiento de una forma pasiva de profesores sabios a estudiantes ignorantes era la base de la ejecutoria universitaria. En este momento no se sabe quién sabe más, si el estudiante o el profesor, porque de lo que se trata en este momento la actividad en las universidades es de incorporar estudiantes en procesos de creación de conocimiento, en procesos
de investigación. La reflexión del rector Sharifker me invita a pedirle al doctor Rosen que nos ofrezca a nuestro auditorio su primera reflexión con relación al documento y me voy a atrever además a solicitarle que en esta reflexión que hace observe lo que tiene que ver con el cambio de paradigma en la productividad sobre el rentismo petrolero y de qué manera ese venezolano, ese ciudadano que pues, ha estado dedicado a hacer a un sector productivo que pareciera no tener el valor agregado que pudieran arrojar en este momento otros sectores industriales, tienen la necesidad de estar involucrados en este proceso de reindustrialización y de industrialización. A partir de los 3 relojes de arena que fueron señalados por Óscar Augusto, sale o surge una reflexión. Esos son los escenarios más probables de ocurrencia para la situación venezolana. ¿Qué tan compartidos son esos escenarios por el resto de los venezolanos, por los demás, por el reconocimiento del otro? Y probablemente la respuesta es no mucho. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer, creo yo, para atender esto es tener alguna manera de comunicar estos escenarios para que lo que se desempeñe o se desenvuelva a partir de ellos sea claramente la consecuencia de una percepción específica de 3 elementos que están aquí para quedarse en el caso venezolano. Hay un ejemplo, quizás 2, de países que tuvieron éxito en poder transmitir sus propios escenarios en su momento. El primero fue Sudáfrica y el segundo fue Colombia. En el caso de Sudáfrica, en el año 90, ya cuando toda la parte de apartheid estaba por terminar, hubo una gran convocatoria nacional a partir de una visión como esta de 40 años, donde participaron todos los actores sociales, en este caso los empresarios, los trabajadores, los políticos, los estudiantes, y desarrollaron a partir de 3 relojes de arena, no sé cuáles habrán sido en el caso surafricano, unos escenarios que le permitieron una transición que ha colocado a Sudáfrica donde en este momento está. Yo diría que, volviendo a las palabras de Ugalde, el reconocimiento del otro pasa porque nosotros aquí en Conindustria hagamos un gran esfuerzo porque esos 3 relojes de arena sean comprendidos por el resto de la población. Porque esa es la base esencial para que las conclusiones, que en definitiva son la Ruta 2025, sean la consecuencia indispensable a seguir. Y esto me lleva también a hacer algún comentario con respecto al mundo educativo, porque en un momento dado fui ministro de Educación, y el mundo educativo, más allá de la universidad, tiene mucho que decir con estos asuntos. Yo creo que las palabras del rector Sharif, que son bien elocuentes con respecto al rol de la universidad y la innovación, pero nos quedan unos estamentos educativos por convocar a la comprensión del reloj de arena, y es la calidad de la educación primaria, la calidad del bachillerato, los TSU, la educación técnica, el INSE, que están verdaderamente perdidos de poder entender la complejidad que nos viene con las exigencias que Visión 2025 señala. Por lo tanto, también creo que hacia ellos debe haber un esfuerzo importante liderado por Conindustria para ir convocando estas realidades en los foros pertinentes donde efectivamente esto pueda trascender de un ambiente ya de adultos y donde penetre otros estamentos de nuestra sociedad. También mencionaba una de las personas que participó en la sesión de trabajo cuyo material vimos fílmico, que es muy importante la relación con el sector laboral en estas cosas. Ese escenario de los 3 relojes de arena tenemos que transmitirlos con toda nitidez y con toda contundencia a nuestro sector laboral, porque es la clave para retomar la productividad que a la vez está asociada con la reactualización técnica de muchos de nuestros trabajadores, compañeros trabajadores que efectivamente son clave para que esto ocurra. De manera que yo creo que desde el punto de vista del sector empresarial, lo que tenemos que hacer es predicar la doctrina de los 3 relojes hasta que sea efectivamente comprendida como los 3 elementos clave que tiene la Venezuela del futuro, y a partir de ello la ruta que estamos proponiendo debería ser más fácil de comprender.
y esa ruta pasa por la responsabilidad que tiene el actor en su rol de empresario y de industrial. Y precisamente quisiéramos que compartiera usted con nuestra audiencia cómo asumir el reto que significa participar en un rol activo en este proceso de reindustrialización e industrialización, que son dos palabras claves, digamos, el alma, prácticamente el alma de este documento que ha presentado Conindustria esta tarde, conocido, nombrado como La Ruta. En función del contexto económico y social que tienen las empresas por delante. Bueno, muy buenas tardes, primero que nada, y muchísimas gracias a Conindustria por habernos invitado, pero segundo, por ese extraordinario esfuerzo que ha constituido el documento que hoy nos presenta en la consideración pública. Bajo el sugestivo nombre de La Ruta, que una ruta de progreso, que ahora que tenemos tantos problemas con pasajes aéreos, esperamos que sea una ruta de progreso sin pasaje de regreso, es el único pasaje de regreso que no queremos. El documento contempla realmente una visión de futuro y qué duda cabe que leyéndolo uno se reconforta en saber que se puede llenar no solamente un espacio en esta sala con gente que está apostando a futuro, que está leyendo, que está investigando, que está pensando, como decía la doctora Izaguirre, en el futuro, tanta falta que nos hace en el país sobre las inmediateces que lamentablemente nos está ocurriendo en la vida real. Así que, en primer lugar, muchísimas felicitaciones por ese esfuerzo, que creo que es una referencia importantísima para los próximos meses. Segundo término, ¿cuál es el papel nuestro, el papel de los gremios? Bueno, es un documento producido por los gremios. Conindustria es un gremio. Y eso es importante reconocerlo, porque en un país donde ha habido un desconocimiento absoluto por parte de los gremios, qué bueno que sean los gremios quienes están produciendo documentos a largo plazo. O sea, nos presentarán un plan de la patria, el gobierno presentarán sus alternativas. Nosotros estamos presentando una propuesta alternativa al país completa, de ver el país diferente a como debe verse, no solamente con industria. Ya presentamos la semana pasada, Fede Cámaras, también un documento alternativo. Qué importante es que tengamos gremios e instituciones. Y las instituciones se prestan, Aymara, quizás un poco a que la gente juegue con ese nombre de una forma maniqueísta. Las instituciones pueden ser unas instituciones importantes para el reconocimiento del valor que tiene una organización propia, pero en el caso de la democracia las instituciones son fundamentales en el quehacer. O sea, sin instituciones no hay democracia. Y el hecho de institucionalizar el país, el hecho de mantener instituciones como son nuestros gremios, son quizás uno de las funciones fundamentales que tenemos nosotros. Las instituciones no son cualquier cosa, las instituciones tienen que ser permanentes, tienen que uniformar conductas, no sirve de nada que salgamos mañana cada uno diciendo una cosa diferente, tenemos que salir de aquí más o menos ordenados en el discurso, y para eso sirven las instituciones. Las instituciones son, que duda cabe, un espacio de reflexión. Entonces yo creo que a los gremios lo que nos toca es fundamentalmente el fortalecimiento de esas instituciones, porque nosotros somos una referencia para el país, y nos toca a los gremios empresariales, a los gremios laborales, el establecer esos canales de comunicación que tenemos que tener. Las instituciones no pueden funcionar solas, no podemos ser Fede Cámaras con industria aislada. El documento toca con muchísimo detalle la importancia de conectarnos con un mundo que está afuera. Esto que está sucediendo en este estrado es un ejemplo de un país que deberíamos tener. Ojalá que estuviera el gobierno aquí sentado. Una vez más, repito, seguramente se invitó y no asisten, pero lo importante es que aquí tengamos una dinámica donde se encuentran unas academias, se encuentra también una visión de futuro, se encuentra empresarios, se encuentran trabajadores que están sentados escuchándonos, se encuentra un sector diverso, lo que es Venezuela realmente, y lo que necesitamos constituir como punto de referencia. Sin los trabajadores, sin las academias, sin los estudiantes, sin los grupos sociales, no hay manera de establecer un diálogo que sea efectivo. Entonces yo creo que a nosotros los gremios nos toca dar el ejemplo, primero de conversar entre nosotros para fortalecer documentos como este que nos unen en una visión de país, y en segundo término desarrollarlo, proyectarlo, discutirlo, ponerlo a analizar con todos los diversos grupos de reflexión que existen en el país, y especialmente conectarnos con un país que está afuera, que es mucho más allá, mucho más permanente que la transición que puede parecernos un programa de gobierno, por más dañino que haya sido para nuestros intereses. Identificadas cada una de las visiones de los panelistas que nos acompañan esta tarde, una primera aproximación a lo que ha sido la presentación que hizo el ingeniero Garmendia, presidente de Conindustria, sobre este documento, queda claramente identificada la existencia de lo público y lo privado.
¿Cómo debe ser? Y esta pregunta es para los cuatro, para integrarnos ya a esta dinámica de discusión sobre la base de este documento. ¿Cómo debe ser la relación entre lo público y lo privado para que exista la viabilidad y desde los actores que están convocados en esta hoja de ruta que plantea Conindustria, entendidos como los funcionarios públicos y como los agentes privados, pueda darse el contexto ideal para la reindustrialización y para la industrialización de Venezuela? Aquí jugaremos con los dos micrófonos y espero que no se lo pasen como una papa caliente, sino que pues, nos adaptemos al uso de él. Al uso de él. Bueno, fíjate que el documento es muy claro en el sentido de que para poder llevar a cabo sus planteamientos requiere de lo público. Requiere de lo público, porque acuérdate que el paquete de decisiones clave para tú reordenar esto, un 80% es público cuando comienza toda la parte macroeconómica. Acuérdense que nuestro amigo brasilero fue muy claro. Sin corregir los desequilibrios, el presidente Fernando Enrique Cardoso no hubiera podido seguir adelante. Y no salen los programas de Lula ni los de la señora Rousseff si no hay la corrección. Entonces, si nosotros no tenemos un marco macroeconómico equilibrado, es complicado tomar las decisiones necesarias para tener recomponer todo el sector industrial, por una parte, y luego pensar seriamente en toda la industrialización nueva. Sin la corrección de los desequilibrios, y es responsabilidad de lo público, es complicado lograr desarrollar todas las ideas contempladas en el programa. Ahora, fíjense que una cosa que es importante dentro de este marco es que uno tiene que visualizar como pasos y etapas, en los cuales tú, a través de las conversaciones, las discusiones entre nosotros, a lo mejor hay un conjunto de acciones que tú comienzas a tomar desde adentro, o sea, desde el sector industrial, para tratar de recomponer algunas cosas. Lo que dice Gustavo sobre INSE, educación básica, reconocimiento, hay un conjunto de acciones que uno podría tratar de iniciar que son claves para poder tener capital humano que ejecute posteriormente. Y el último comentario sobre esa línea. Fíjate que es claro que tú tienes tres problemas claves que están asociados al famoso reloj de arena, que no todo el mundo comparte, porque no todo el mundo entiende que, por ejemplo, el bono demográfico toma un tiempo y se agota. Y tú tienes actualmente entre gente que tiene 24, 25, 26 años, 27, hasta 29 años, los cuales no terminó la educación media, tiene una educación básica deficiente y no logra incorporarse a un mercado de trabajo ordenado que le permita a su vez adquirir calificaciones. Entonces, hay ciertas cosas que discutiendo de repente uno podría visualizar acciones concretas que podrían ser tomadas desde el punto de vista de la industria, con cooperación con todo el movimiento laboral para mejoramiento. ¿Cuáles pudieran ser esas acciones, doctor Rosen? Quería hacer un deslinde primero entre lo que es para mí el sector público, ¿no? El servidor público es un miembro de nuestra sociedad que tiene una inclinación hacia lo social importante y tiene las credenciales académicas para poner en práctica lo que de alguna manera es su motivación o es su carrera. Eso lo diferencia de una empresa manejada por un gerente público. Particularmente creo que en materia empresarial debe administrar aquel quien mejor sabe los resultados que puede lograr. Y está demostrado en nuestro país y en casi todos los demás países donde se han iniciado situaciones como la nuestra, de que el funcionario público no es un buen gerente. En consecuencia, hay un primer deslinde que hay que establecer aquí, es que el funcionario público ayuda a la definición de políticas que le permitan
al administrador de la cosa privada, de la iniciativa privada, echarlas adelante. Ese deslinde debe ser motivo de una discusión abierta y seria que tome en consideración quién hace mejor en la sociedad lo que la sociedad realmente necesita para combatir la desigualdad, para desarrollar progreso, para desarrollar bienestar, y a partir de ahí acotar el tamaño del sector público, particularmente en el caso venezolano de hoy. Una vez que eso está bien conversado y bien dirigido, debe producirse una articulación que está muy bien señalada en el documento, que efectivamente vaya dándole la continuidad productiva a las cadenas de valor que se pueden establecer, permitiendo a la vez la incorporación de la innovación y la tecnología como parte fundamental en aquello. Cuando el doctor Sharif, que se refería a la universidad y al rol de la universidad, yo quisiera agregarle una complejidad al comentario. Hoy por hoy, el sector industrial venezolano privado que va quedando le agrega tan poca complejidad a la actuación de un ingeniero que ese ingeniero está sobrecalificado para trabajar en esa actividad. Nosotros tenemos que revertir de manera importante, porque parte de la fuga de talento no es tanto el problema de la seguridad, que también por supuesto está ahí, sino cuando uno conversa con los jóvenes ingenieros que están trabajando en el sector industrial privado, no hay suficientes retos. La complejidad de los cargos que están por desempeñarse no son lo suficientemente elocuentes para que se pueda hacer carrera allí. Y de alguna manera, esos ingenieros, los más notables, ¿qué suelen hacer? Bueno, como se sienten frustrados en el mundo industrial, terminan, y lo digo como miembro que soy del IESA, aplicando para estudiar una maestría en el IESA de gerencia, porque quieren derivarse a la parte gerencial y están ignorando la importancia que la parte técnica tiene en el reacondicionamiento, en la industrialización y en la reindustrialización del país. Vaya que creo que el tema de la innovación y el desarrollo que está planteada en la palabra del doctor Sharifker, y además comprender la importancia de los técnicos superiores universitarios y un trabajo muy concreto de reacreditación de las carreras en el INSE, es un esfuerzo que tenemos que desarrollar todos ya desde el punto de vista de la iniciativa del sector público, porque es precisamente su deber fundamental. En la Constitución, la educación sin duda es garantía que debe dar el Estado, aunque pueda ser impartida por los particulares. Y en ese sentido, quisiera subrayar que la parte blanda de Visión 2025 es muy, muy importante que la tengamos permanentemente en cuenta. Ahora, se está planteando un proyecto de industrialización y de reindustrialización, pero pareciera que no están dadas las condiciones en este contexto político, social y económico que vive Venezuela. ¿Cómo trabajar desde el ámbito educativo, desde el ámbito de las nuevas tecnologías, cómo promover ese entorno propicio para la reindustrialización y la industrialización desde el ámbito empresarial? Por orden de edad. Sí, yo creo que esta pregunta está muy relacionada con la anterior del ámbito público y del ámbito privado. Y el documento creo que desarrolla bastante bien cuál es realmente la expectativa que se tiene acerca del desarrollo de políticas públicas en Venezuela que puedan incentivar el aumento de productividad de nuestra industria, que es el tema fundamental, de cómo poder tener una industria productiva y para poder tener una industria productiva, cuáles son las políticas públicas que puedan incentivar esa productividad. Y ahí hay muchos aspectos. Ya se habló de la parte del capital humano, de la parte no solamente del capital humano universitario, sino también de la educación en general, tanto a nivel técnico como a nivel básico, a nivel medio. Y otro tema es, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual. ¿De qué forma se puede mejorar la productividad en Venezuela si no se pueden incorporar tecnologías de afuera que puedan tener la propiedad de protección o desarrollar tecnologías adentro que puedan ser también de alguna manera aprovechadas? Y bueno, nosotros tenemos un país muy atípico en la historia de la humanidad, no solamente del siglo XXI y del siglo XX, sino desde hace 2000 años. Un país que no registra patentes de invención desde hace ya una década.
Eso es posiblemente un récord mundial del cual pudiéramos estar orgullosos si el contexto fuera otro. Pero ¿cuál es la consecuencia sobre el hecho de que no haya registros de patentes en Venezuela en la última década? Que no existe el menor incentivo para el desarrollo de tecnologías en Venezuela, porque nadie que vaya a invertir en una tecnología va a poder obtener un retorno de esa tecnología, porque ni siquiera su tecnología podrá ser protegida. Y lo mismo para quien quiere incorporar una tecnología traída desde afuera, con toda la complejidad que significa la transferencia tecnológica y toda también el tema de desarrollo de capital humano que tiene que ver con la transferencia de saber hacer las cosas. De forma tal que digamos, el dilema entre lo público y lo privado se diluye bastante cuando vamos al fondo de qué es lo que le corresponde al sector público realmente hacer. Y al sector público lo que le corresponde hacer es que haya políticas públicas que no necesariamente el sector público desarrolla. Son políticas públicas que desarrollan la comunidad completa, la colectividad completa, con todas sus instituciones industriales, educativas, de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es realmente el camino que tenemos que, y por eso, bueno, el documento lo desarrolla con bastante detalle, el tema de que esta ruta es una ruta en donde tienen que compaginarse toda una serie de actividades y donde lo fundamental es que tengamos unas políticas públicas que sean coherentes con la productividad. Y ya para responder la pregunta muy brevemente, si no tenemos el convencimiento en quienes administran las instituciones públicas, sobre todo, sobre la necesidad de tener políticas públicas que incentiven la productividad y no que simplemente tomen riqueza que exista, por ejemplo, en el subsuelo, para tratar de distribuir esa riqueza, bueno, entonces no vamos a poder perseguir la ruta que está planteada en este documento. Este documento, ingeniero Roy, plantea, y para darle vinculación e introducir la otra inquietud que tengo luego de la lectura del documento, haciendo esta relación entre lo público y lo privado, plantea como pieza fundamental para la implementación de esta ruta la existencia de un marco institucional que sirva además de base para plantear un esquema de desarrollo. ¿Cuál es el papel en este caso que tienen que asumir los empresarios para avanzar en esta ruta que está proponiendo con industria? Yo quisiera tocar el tema de las políticas públicas, que tiene que ver un poco con tu pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el sector privado, las instituciones? Que es un poco tu pregunta. El Estado es quien, al final de cuentas, promueve las políticas públicas. No hay ninguna posibilidad de que ocurra una política pública si el propio Estado no las promueve. Pero les voy a decir lo que no son políticas públicas. Porque políticas públicas no son las ordenanzas, no son los decretos, no son las misiones, no son aquellas medidas circunstanciales que porque detectar un problema de turno tú le pones un parchecito y crees que eso es una política pública. Una política pública, como está diciendo Benjamín, tiene que ser consensuada, dirigida, hablar con la comunidad y tiene un proceso de elaboración que es largo, porque es largo porque primero detectas el problema, después haces el seguimiento, después construyes las soluciones, después tienes que establecer equipos de trabajo, después tú tienes que hacerle la evaluación de si está sirviendo la política pública. No es una cosa que tú puedas de la noche a la mañana como amanecer y decir, vamos a hacer una política pública porque hay un problema determinado. Entonces yo creo que el papel nuestro de las instituciones es precisamente influir para que esas políticas públicas sean beneficiosas para todos. En nuestro caso, como grupo de interés, y no lo tenemos por qué esconder, vamos a procurar políticas públicas que sean en beneficio del empresariado nacional, pensando en el empresariado nacional, en nuestros trabajadores, en nuestras comunidades, porque ya no es verdad que los empresarios solo pensamos en que a nuestra empresa le vaya bien. Eso no es verdad y eso no está ocurriendo. También un tema que yo creo que se trata con ligereza es el tema del capital humano. Capital humano, parece que estuviéramos hablando, pasamos de hablar de recursos humanos a capital humano de la noche a la mañana sin hacer la diferencia de lo que significa simplemente esa palabra. Un recurso humano es algo que tú utilizas, el capital humano es algo que tú tienes que ir cultivando y no es hereditario, como puede ser un capital económico. El capital humano lo tienes que preparar, producir, gerenciar, lo tienes que cultivar, tienes que hacer que tus trabajadores se sientan bien motivados. Entonces yo siento que un poco lo que nos corresponde a nosotros en estos casos de políticas públicas es precisamente influir mucho más que ejercer las políticas públicas. En nuestro caso, salirnos de ese
triángulo perverso que siempre tuvimos, donde pareciera que los empresarios necesitamos a los políticos para que hagan políticas públicas para nosotros. Los políticos nos necesitan porque nosotros financiamos las campañas electorales. Los funcionarios de turno nos necesitan también para permanecer en sus cargos. Salirnos de ese triángulo perverso, en los cuales las políticas públicas que realmente estemos haciendo sean de beneficio, no solamente para el empresariado, sino también para la comunidad, creo que es el gran reto, que además está muy bien explicitado y contemplado dentro de las líneas de ese documento. Entendiendo que la idea de propiedad privada es un concepto ordenador de la propuesta Visión Venezuela Industrial 2025, es necesario preguntarse, ¿han cambiado los valores de los venezolanos? En 15 años ha operado en el ciudadano, y aquí quisiera hacer la diferenciación, en el ciudadano, no en el pueblo, en el ciudadano que somos todos y cada uno de los venezolanos que pertenecemos a esta nación. Ha cambiado la importancia, la jerarquía en los valores, como para que haya quedado a un lado este valor que es la propiedad privada, que además, como lo explicó el ingeniero Garmendia, es el eje de la productividad. Bueno, déjame, si me permite. Yo creo que las encuestas hoy en día expresan que aún, las encuestas de opinión me refiero, que aún después de 15 años de intensa propaganda en contra del valor de la propiedad privada y la importancia de la propiedad privada para el bienestar de las personas, aún un porcentaje muy alto, según las últimas encuestas, 70-80% de las personas todavía confían en la propiedad privada como uno de los elementos importantes para el bienestar de cada una de las personas. De tal manera que yo pienso que el problema que tenemos en Venezuela no es un problema realmente de valores y lamento estar un poco contracorriente contra lo que generalmente se dice que en Venezuela tenemos grandes problemas de valores. Yo no creo que tengamos problemas de valores más intensos en Venezuela que en otras partes. Nosotros hemos, se mencionó durante las exposiciones iniciales del Congreso, que estamos celebrando este año 100 años de explotación petrolera en Venezuela. Esa es la gran deformación de valores que nosotros tenemos en Venezuela y la venimos arrastrando desde hace 100 años. Que en la escuela le vamos diciendo a los niños que Venezuela es un país rico. El día que nosotros no le digamos a los niños y que en la colección bicentenaria que ahora se está distribuyendo no diga que Venezuela es un país rico y que la riqueza no está para ser distribuida entre los venezolanos, sino que primero hay que generar esa riqueza a través del esfuerzo humano y que una vez que se genere esa riqueza es que vamos a poder proveer el bienestar para todos los venezolanos, creo que ocurrirá ese cambio de valores que tenemos que tener. Pero yo no creo que sea en los últimos 15 años en que nosotros hayamos deformado nuestros valores. Tenemos que buscar mucho más atrás en nuestra historia, si es que hay una deformación de valores, para encontrar esa falta de convencimiento que es el producto del esfuerzo humano el que genera bienestar en las personas. Ahora, para que se realice esa promesa de que el esfuerzo de cada persona contribuya a su propio bienestar, tiene que haber una serie de instituciones, volvemos otra vez al tema de las instituciones, sobre las cuales la gente tenga confianza. Confianza en la justicia, confianza en que la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos, como por ejemplo el servicio de la educación, esté garantizada realmente y que realmente cada persona pueda confiar, bien sea en servicios públicos o en servicios privados, pero que existan con la suficiente equidad como para que haya acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si alguna deformación de valores tenemos, es la de no estar convencidos de la importancia del esfuerzo humano en la generación de valor y bienestar en las personas. Pero reitero, esa deformación no es de los últimos 15 años, es una deformación que yo creo que por lo menos del año 1930 se ha venido mencionando en Venezuela. Siento que es así, doctor Rosen, y para no circunscribirlo a los últimos 15 años, ¿cómo tender ese puente entre lo público y lo privado sobre la base de que la propiedad privada es un valor fundamental para la productividad, tal y como lo plantea el documento presentado esta tarde por Conindustria? Yo coincido con Benjamín completamente con relación a lo que nos están dando en los estudios de opinión pública con relación a la propiedad privada.
Hay, sin embargo, una pequeña distinción que hacer en esas mismas encuestas. Cuando se pregunta por empresa privada, el porcentaje no es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú le preguntas a una persona en Venezuela qué piensa usted de la propiedad privada, esa persona está pensando en su propiedad inmediata, en su carro, en su televisor, en su apartamento, en su propiedad inmediata. Cuando el tema es empresa privada, que es más distante, no es tan clara la defensa históricamente. Con Industria impulsó, bajo la presidencia de Carlos, que está aquí sentado en Larrazábal, un gran esfuerzo por poner de relieve la importancia de la empresa privada. Y es evidente que a partir de ese impulso, el concepto de empresa privada fue aumentando en su estima por parte del venezolano, incluso del venezolano de a pie. Las últimas que he visto, que ya de alguna manera están percatándose de todo lo que ha ocurrido con la escasez, etcétera, etcétera, son bastante más elocuentes a favor de la empresa privada, y desde ese punto de vista creo que es un paso de avance que no se debe desestimar y que hay que seguir insistiendo que empresa privada e iniciativa privada o propiedad privada son una y la misma cosa desde el punto de vista político y social. Con respecto a cómo transmitir estas condiciones, estos valores, bueno, a través de la prédica. No hay otra manera que efectivamente comunicar. Los gremios evidentemente están hechos para ello. Hay otras instituciones privadas que lo hacen con bastante elocuencia, como es el caso de SEDICE, y sin duda es allí donde hay que fincar precisamente el trabajo de separar lo público y lo privado para que la parte privada, en este caso la empresa privada, se encargue del desarrollo, de combatir la desigualdad a través del desarrollo y la oportunidad, y en cierta forma vincularnos de nuevo con la parte blanda del tejido social. En esta parte blanda del tejido social sí aparecen en las encuestas de opinión algunas preocupaciones que son convenientes mencionar. Desde hace ya un tiempo, un porcentaje elevado de la población considera que la solución de sus problemas está fuera de sí mismo, es decir, que le compete a otro. Esa situación, que es producto probablemente sí de un discurso político, tenemos que identificarla como una dificultad social a la cual hay que eventualmente dirigirse y atender. Es decir, básicamente la responsabilidad individual como figura eje del comportamiento personal está trastocada en estos momentos, de acuerdo con estos estudios de opinión pública. Nosotros tenemos que insistir en todos los ámbitos y en todos los niveles de la importancia que en la definitiva significa tu propia circunstancia y la defensa que tú hagas de ella a lo largo de tu vida. En este contexto de lo público y lo privado, ingeniero Roy, ¿hay espacio para el empresario innovador, protagonista en la construcción de esas redes que se juzgan indispensables para la modernización del paradigma productivo? Sí, siempre. Gracias a Dios la innovación surge cuando más crisis hay, y eso lo ha demostrado la historia. Yo comparto parte de lo que dice Benjamín, no comparto todo. Eso es lo mejor, que no lo comparta todo para generar la polémica, claro, sobre este documento. Porque además yo creo que el venezolano de hace 15 años para acá es diferente al de hoy. En realidad es un venezolano que ha perdido mucho más la confianza entre nosotros mismos. Y en muchos estudios de opinión refleja además de que hoy en día está más solidario y más piensa en que el gobierno le va a resolver sus problemas que antes. Al mismo tiempo coincido con él en que sí respeta mucho más la propiedad privada porque ve y se está dando cuenta que eso es un escenario en el cual ellos podrían lograr mejor bienestar. Pero no hay duda alguna, y yo en lo personal no la tengo, de que tenemos un país peor que hace 15 años, y que el venezolano de hoy es un venezolano mucho más entregado al rentismo, mucho más entregado a las posibilidades de que el gobierno le resuelva sus problemas que hace 15 años. Si bien es cierto, el problema no comienza hace 15 años, y ahí coincido absolutamente contigo, creo que se ha profundizado ese modelo rentista, en el cual a través de misiones, a través de decirle, no te preocupes, yo te voy a dar lo que tú tienes, antes no te oían, yo ahora sí te oigo, hay un modelo paternalista que se ha venido exacerbando, acentuando, y hoy en día siento que el venezolano ha cambiado sus valores. Uno de los valores que ha perdido el venezolano es la confianza. Y yo creo que hemos cambiado un poco en la percepción de la confianza que tenemos. Confianza significa, yo creo en ti,
Y parece que ahora la confianza yo la trasladé. Yo creo en ti para que tú me resuelvas el problema. Y eso es un concepto erróneo de la confianza. Lo primero que tenemos que tener confianza es en nosotros mismos, que somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Hoy en día, oye, vale, me echaste esa broma porque yo confié en ti. Y es lo que nos pasa con el gobierno. Pareciera que es que la confianza que está destruida con el gobierno, tú no me cumples a mí lo que me prometiste en la campaña electoral, yo desconfío de ti porque no me cumpliste unas promesas que además eran incumplibles, y hoy en día se ha desarrollado una perversa dinámica en la cual yo confío en ti siempre y cuando tú me resuelvas los problemas a mí. Terrible para un venezolano que sienta que yo tengo que confiar en ti para que tú me resuelvas a mí los problemas. Eso creo que es un valor que se ha acentuado también en Venezuela. Yo siento que hemos perdido la posibilidad de resolver nosotros mismos nuestros propios problemas, y ahí me uno con tu pregunta. Hay más innovadores que nunca, nada más innovadores que nunca, pero la verdad es que las leyes, el conjunto de obstáculos que ponen para que estos procesos innovativos fracasen y fracasan todos los días, somos uno de los países peor evaluados en el planeta desde el punto de vista de doing business para hacer negocios, pero eso no significa que aquí no haya la posibilidad de hacer negocios. Todos los días salen miles de emprendedores jóvenes que tratan de hacer cosas en sus casas, que resuelven su problema de vida de una forma particular que te quedas impresionado, pero que no se pueden convertir en empresarios formales precisamente porque la dinámica que tiene el país te hace tantos obstáculos que no te deja florecer. Pero sí siento que somos unos venezolanos diferentes a los de hace 15 años. Sin duda alguna que las ideas de cada uno de los panelistas ya han generado inquietudes y preguntas en nuestra audiencia y también en quienes nos están viendo en remoto, pues a través de la página web de Conindustria, www.conindustria.org. Y voy a leer una pregunta que está dirigida a usted a través de la cuenta Twitter, doctor Izaguirre, la cuenta Twitter, la repito, @Conindustria, #Congreso, pregunta Diana Gobella. Usted dice que la primera tarea es atreverse a pensar en el futuro, pero en su opinión, ¿cuál sería esa primera acción para arrancar el cambio? Fácil no es, pero fíjate, la experiencia indica de que un paso inicial básico es compartir los diagnósticos. Nosotros tenemos si se quiere, explicar detalladamente los retos que tenemos para poder armar un país diferente que sea capaz de generar riqueza, que sea capaz de generar empleo, que es una de mis preocupaciones fundamentales, y que para eso tú tienes que tener un conjunto de elementos básicos que compartes sobre el problema. Creo que uno de los esfuerzos del documento es haber identificado ciertos elementos clave para poder construir un futuro distinto. Pero la gente tiene que, cuando yo te digo la gente, somos todos, tenemos que compartir y si tú quieres internalizar el problema que tenemos por delante, y el problema es un problema, en nada el tiempo se te va, y si no tomamos las medidas adecuadas, tú no vas a poder llegar al país que queremos, industrializado, para el 2025. Ahora, eso implica, fíjate, eso implica un trabajo conjunto, gremios, medios que nos apoyen, etcétera, etcétera, y participación directa, oír a la gente. Una de mis grandes preocupaciones sobre política pública es que hay veces uno no escucha al otro. Tenemos que escucharlo porque el otro, cada quien tiene sus propias experiencias que debe compartir. Y esta reflexión de la doctora Izaguirre me lleva a plantear esta pregunta al doctor Rosen a propósito de ese énfasis que ha hecho él en alguna ocasión de la necesidad de tender puentes y de cómo tender puentes entre lo público y lo privado. Dice la pregunta, el problema de las políticas públicas actuales es que las hace solo la administración pública sin ni siquiera oír al administrado. ¿Cómo resolver esto si no se oye y no se consulta? Bueno, yo creo que este documento es un buen comienzo para proponer la discusión. Es decir, porque del otro lado, francamente, no estoy seguro que podamos tener un documento tan estructurado como el que tenemos. Entonces, si estamos discutiendo dificultades de crecimiento económico, de inflación, de recesión, de políticas cambiarias equivocadas, etcétera, y que nos tienen en la coyuntura actual, que creo que propios y extraños estamos diciendo es compleja.
la solución ya enarbolada por el propio régimen es: hay que producir aquí en Venezuela. El doctor Tavares lo dijo con mucha elocuencia. ¿Sí? Aquí estamos empezando a transitar exactamente el camino que tuvo aparentemente Brasil, no lo sabía, cuando se le agotaron sus reservas internacionales. Cambió el discurso, lo tenemos que producir todo acá. Ese discurso sí parece estar ya presente en el ánimo del sector público. En consecuencia, si lo queremos producir aquí porque no tenemos las divisas, aunque sea una modalidad de sustitución de importaciones, no importa, eventualmente iremos a la globalización, pero el hecho mismo de que aquí está la ruta de cómo aumentar la industrialización, la industria nacional. Aquí hay un documento que debería ser colocado en el centro del tablero de ajedrez para que efectivamente permita ver si esto nos resuelve el problema de la producción nacional y en qué forma podemos articular políticas públicas que eventualmente desestimen las que pueden habernos conducido a donde estamos y estimulen las que necesitamos para eventualmente tomar la senda de esta ruta 2025 para la industrialización y la reindustrialización. Así que creo que al centro de esto está colocar este documento en el tablero y que ese documento sea visto por todas las audiencias o los públicos de interés que eventualmente puedan hacer que el propio sector público se interese en discutir. Cooperación entre lo público y lo privado. Siendo así, en este sentido, ¿cuáles serían esos requisitos indispensables para comenzar a avanzar en esa dirección, en esa cooperación entre lo público y lo privado, habida cuenta de las diferencias que existen en este momento planteadas desde el modelo político? Bueno, el más importante de todos es la crisis. Hay una urgencia, y esa urgencia es sentida. Esa urgencia nos da la oportunidad de que empiece a segregar la adrenalina para buscar soluciones. A partir de esa urgencia es cuando efectivamente uno puede sentarse a abrirse en su intelecto y buscar soluciones que no son las que están planteadas. Un documento como este, presentado quizá en la época de la mayor bonanza económica, en el año 2007 o 2006, no recuerdo con exactitud, no hubiera tenido ninguna cabida política. Hoy por hoy, yo creo que tiene muchísimo más cabida porque estamos en medio de una crisis que está reconocida incluso en el propio sector público. Yo quisiera insistirle. Ahora, de todas maneras, quiero acotar un tema. El sector público, el sector político, solamente va a querer oír planteamientos cuando esos planteamientos sean mayoritariamente comprendidos y compartidos por el público de interés fundamental que ellos tienen, que es el electorado. Nosotros tenemos que este documento convertirlo en un instrumento de trabajo con nuestros trabajadores, con los educadores, etcétera, a los cuales tenemos acceso para que efectivamente empiece a tomar suficiente fuerza para que otros se solidaricen con su contenido y efectivamente creen las condiciones indispensables de aceptación de que esta ruta es una ruta que nos podría colocar en una posición envidiablemente interesante, tanto desde el punto de vista de lo intelectual como lo económico, para que efectivamente, eventualmente, entonces el sector público se sienta conminado por la inclinación de aceptación que esto tiene para de alguna manera tomarlo en cuenta. Y traigo a colación, y con ello termino, precisamente parte del éxito de las campañas en pro de la empresa privada tuvo que ver con que empezaron a ceder la cantidad de intervenciones y ocupaciones que había en la época en que esta campaña comenzó, porque efectivamente sí empezaron a ser importantes los resultados que se demostraban en las encuestas de opinión pública, que el sector político también lee y que de alguna manera vio por esta ruta no vamos a llegar donde tenemos que llegar y dieron un paso atrás. Hay evidencias empíricas que nos demuestran que ellos responden a lo que la opinión pública eventualmente opina. Sobre la base de esa crisis, y esta pregunta va para los tres, sobre la base de esa crisis, ¿sería en este momento viable, y alineada la pregunta con el contenido fundamental del documento Visión Venezuela Industrial 2025, ¿sería en este momento viable una ola privatizadora de manera exitosa? En lo personal no siento que haya una posibilidad de una ola privatizadora. Creo que debemos estar contentos si no sigue la onda estatizadora, que ya es bastante decir.
Creo que más allá de algunas tierras que se están devolviendo, de algunos experimentos que se han dado cuenta que no funcionan, del reconocimiento de mea pública que algunos actores están haciendo públicamente, actores del gobierno, sobre la inconveniencia de las estatizaciones y la mala gerencia que han tenido en esas empresas, yo creo que eso ya es un paso importante y hay que reconocerlo para que por lo menos paralicemos lo que ha sido un proceso terrible que ellos mismos hoy en día están reconociendo y que, como señala Gustavo, las encuestas no reconocen. El tema educativo es un tema formal, muy importante, Mara. Yo creo que el tema educativo, ahí es donde creo que más errores estamos cometiendo, porque un médico puede cometer un error y cuesta una vida. Los políticos pueden cometer errores y cuesta una generación. Pero cuando tú cometes errores educativos, estás costando muchas generaciones. Y nosotros en Venezuela estamos cometiendo errores políticos y de educación. Yo creo que le estamos dando una mala educación a nuestra gente. Yo creo que además estamos cometiendo errores políticos importantes. Y yo creo que ahí estamos retrasando el proceso de una generación que pueda surgir con las ansias, con el ímpetu, con las ganas que tiene el venezolano de implantar una ruta como esta. Creo que comienza todo por empezarle a explicarle a los venezolanos cuál es nuestra visión de país, cuáles son las conveniencias de nuestra visión de país y tratar de revertir las cosas malas que se han hecho. Pues creo que es difícil, pero también creo que es mucho mejor a que sigan sucediendo. De paso, Gustavo, no tampoco satanizo la gerencia pública de por sí. Tenemos exitosísimos gerentes en Venezuela, públicos, como Leopoldo Sucre Figarela o como Pepito González Lander, con los cuales tú no puedes tener diferencias de criterio, pero que fueron gerentes exitosos públicos. Y tú fuiste un gerente público exitoso. O sea que tampoco creo que debamos satanizarlo. Creo que en su gran mayoría los gerentes públicos y sobre todo los de esta generación no están formados para dirigir ni gerenciar ninguna empresa. Esta crisis, para continuar con el hilo conductor planteado por el doctor Rosen, doctor Izaguirre, tiene lamentablemente en uno de sus mejores ejemplos la crisis, la situación que atraviesa en este momento Sidor, empresa además que usted presidió. Estamos a tiempo de que Sidor vuelva a ser productiva tal y como se planteó en su momento, o haría falta que para hacer una empresa del tamaño de Sidor y de las características de Sidor se tomen en cuenta, uno, las nuevas tecnologías, y dos, este proceso de globalización hacia el cual necesariamente hay que alinearse para ir en esta senda del desarrollo tal y como lo plantea el documento La Ruta? Yo creo que hay que repensar estos esquemas de acuerdo a las nuevas condiciones, pero comentándolo sobre lo de las actitudes de las personas. Yo creo que debe haber sido como en el 2006, 2007, Sidor encargó una encuesta sobre cuál era la percepción que tenían los habitantes de Ciudad Guayana sobre Sidor, y todavía la consideraban pública. O sea, la gente creía que era una empresa pública, a pesar de que tenía 6 años de gerencia privada con resultados muy concretos, pero todavía en el imaginario público era público. Era público porque está asociado a un modelo en el cual tú redistribuyes a través de tu inversión pública, construyó la ciudad, generó empleo, generó riqueza y era pública. Es una cosa que es importante y que no se olvida tan fácilmente. Ahora, de acuerdo a este esquema que estamos estudiando dentro del planteamiento, yo creo que, por ejemplo, toda esa estrategia hay que revisarla, porque ya las condiciones globales, incluso para la producción de acero, son distintas de las que se hacían 40 o 45 años atrás. Son aceros especiales, en los cuales tú tienes que revisar desde el punto de vista técnico la posibilidad. Y el segundo punto, muy claro, va a ser el problema de financiamiento de estas iniciativas, porque a corto plazo yo no veo recursos públicos abundantes para poder reconstruir. Entonces tienes que empezar a idear, serán empresas mixtas, será cómo te asocias con capital privado en un momento determinado. Pero repetir lo que hicimos hace 50 o 60 años atrás no creo, no da. Ya son cambios muy profundos de tipo tecnológico,
y de tipo de uso de los materiales, etcétera, los cuales no aguanta replicar lo que se hizo en el pasado. Ahora, potencialmente tienes ahí una serie de cosas que tienes que repensarlas y tienes que volverle a dar su papel productorio importante, especialmente en el manejo del empleo en esa zona. La educación, la innovación tecnológica, el aparato productivo privado son ejes fundamentales para iniciar el camino por esta ruta propuesta. Pero, ¿qué propuestas observan ustedes vienen de este documento? Y aquí voy a leer la pregunta que llega de nuestra audiencia, de nuestro auditorio, para enamorar a ese sector laboral tan decepcionado y golpeado por ustedes, lo privado, y por el gobierno, lo público. Yo quiero hacer un pequeño comentario y después les doy a Benjamín, pero yo creo que el empresario de hoy es un empresario totalmente diferente al de antes y tiene razones el sector laboral para sentirse como se deduce de esa pregunta. Hoy en día, qué duda cabe que para bien o para mal, los empresarios, quizás por estricta necesidad, no por tanta convicción como me gustaría que fuera, hemos entendido que los trabajadores son nuestros socios directos y que tenemos que preocuparnos mucho más de su bienestar. Tenemos que procurar unos mejores puestos de trabajo, unos empleos más dignos, donde se sientan más compenetrados con el trabajo, con lo que están haciendo, con lo que hacen. Y esto no puede ser solo un discurso. Aquella empresa que no haya entendido esto está destinada a desaparecer. Entonces tiene mucha razón hacer la pregunta y eso, si para algo ha servido este dolorosísimo proceso que hemos atravesado, es para creer o considerar que las empresas de hoy en día tienen en consideración a sus trabajadores de una forma diferente a la que la teníamos antes. Sí, yo coincido. De hecho, bueno, uno puede poner algunos ejemplos, no quiero mencionar ejemplos específicos, pero seguramente aquí en la audiencia hay varios de ustedes que conocen cómo ante intentos de intervención y de estatización fueron precisamente los trabajadores de determinadas empresas los que más bien se opusieron. En el caso, por ejemplo, universitario, nosotros conocemos de muchos casos en donde se ha querido intervenir por parte del Estado de universidades y han sido los propios trabajadores de las universidades quienes han cerrado filas con las universidades, al igual que con las empresas, precisamente tratando de preservar la identidad de las empresas. Yo creo que Gustavo Rosen lo mencionaba antes, está, digamos, apareciendo en Venezuela una conciencia sobre la importancia no solamente de lo privado como propiedad privada, sino la importancia de que los medios de producción también tengan una gestión privada. Sin embargo, yo coincido con lo que decía Jorge. Puede haber una muy buena gestión pública y hay ejemplos, tanto en Venezuela como en otros países, de excelente gestión pública de algunos servicios, incluso de algunas empresas productivas. Y yo creo que el centro no es tanto la dicotomía o el dilema entre lo público y lo privado, sino entre el rentismo y la productividad. O sea, ahí es donde realmente está el grueso del tema que tenemos que resolver en Venezuela, en donde nosotros hemos, posiblemente, por exceso de confianza en el valor de los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, no le hemos prestado suficiente atención a la productividad y, bueno, y a los elementos importantes para poder generar esa productividad que tienen que ver con los aspectos institucionales y sobre todo con la capacidad de las personas de poder hacer un buen uso de su tiempo, un uso eficiente de su tiempo, de sus capacidades para generar mayor producto con un determinado esfuerzo. Quisiera, antes de que continúen con sus observaciones a propósito de la pregunta planteada, incluir esta pregunta que llega del auditorio. Si somos un país petrolero, y para darle continuidad a su planteamiento sobre el rentismo, si somos un país petrolero con grandes reservas, ¿por qué pensamos en que este será sustituido? ¿No será mejor que pensemos en hacerlo más necesario en el futuro con otras funciones diferentes a energía? Yo creo que el reloj de arena que se refiere al tema petrolero lo anuncia, mas no lo explica en detalle. Y en las explicaciones de
de Oscar también lo tocó brevemente porque no se trata acá de hacer una disertación técnica, pero el hemisferio occidental donde nosotros vivimos se va a hacer totalmente independiente en los próximos 7 años. Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina están montados sobre tecnologías para hacerse autosuficientes y exportadores en gas y petróleo. Estados Unidos, a partir de la tecnología del fracking, hoy en día es exportador de gas. Las plantas de licuefacción de gas que tenían los Estados Unidos se están convirtiendo en básicamente para poder exportar, liquefacar en Estados Unidos y exportar eventualmente fuera. Eso está aquí para quedarse, son tecnologías probadas, tienen algunos problemas ambientales que se van a ir resolviendo, pero en definitiva, la importancia geopolítica de la energía en este hemisferio va a cambiar dramáticamente en los próximos 7 años y hay todas las indicaciones de que eso nos va a generar. Y ese es nuestro mercado natural. En consecuencia, tendríamos que buscar otros mercados, sería una tesis muy larga de elaborar aquí. Por lo tanto, lo que el reloj de arena nos dice, creo yo, es que nosotros tenemos que efectivamente hacer nuestra actividad petrolera muy eficiente y muy rentable, pero sabiendo que su tamaño no va a pasar de un determinado nivel, que yo no quisiera decir aquí cuál creo que es. Pero ahora, entonces, en consecuencia, por eso es que hay que trabajar realmente en todo lo que es el resto de la actividad económica, tanto en la parte de servicios como en la parte industrial, como en la parte agrícola, porque ahí está realmente nuestro futuro. En consecuencia, nosotros vamos a dejar de ser un petroestado para convertirnos en un estado con petróleo. Y eso es lo que va a pasar. Quería hacer una mención, ya que tengo el uso del micrófono, a lo de las privatizaciones. Yo sé que eso es un término muy odioso y por lo tanto políticamente muy complicado. Pero yo creo que están pasando un par de cosillas que Jorge no mencionó. En la propia actividad petrolera. La firma de los convenios que han venido ocurriendo desde el año pasado para pedirle al socio minoritario que aumente la producción en los campos convencionales y en la faja petrolera del Orinoco es el reconocimiento de que hay otro que lo sabe hacer mejor que yo. Y en consecuencia eso está ocurriendo. En la parte agropecuaria está pasando un poco lo mismo. Y está pasando en la parte de servicios petroleros, aquí está Fernando, la parte, sí, Francisco, en la parte del lago también están ocurriendo cosas, él lo debe saber muy bien porque lo vive allá en el estado Zulia, por una parte. Y con respecto a la gerencia pública y la mención que tú hicieras de 2 tremendos gerentes públicos, quiero hacer referencia a la existencia de una importante obra que se llamaba Las Empresas del Estado, de Janet Kelly, que en paz descanse, y de Ramón Piñango del año 82 del IESA, donde te definía lo que era una empresa pública pensada por un servidor público en función de la profundidad que había en la inversión que iba a hacer. Eso es distinto que esta altísima rotación de políticos en cargos gerenciales que no tienen ningún mensaje y por lo tanto fracasan y fracasan y fracasan y son sustituidos realmente de una manera que lo que hacen es destruir el medio de producción y todo el liderazgo indispensable que la alta dirección de una empresa deba tener, no importa quién la conduzca, o mejor dicho, quién sea el accionista definitivo de esa actividad. Y con respecto a la parte laboral, que hay una pregunta allí señalada, si ustedes singularizan aquellas empresas donde hay una presencia permanente del gerente o del empresario a través de los mecanismos de cara a cara con sus trabajadores, donde se expliquen las realidades de esa actividad, el clima laboral de esas empresas es distinto. Y muchas de las empresas que han salido, cuyos trabajadores han salido en rescate de la empresa, vienen de una cultura de comunicación permanente entre la gerencia y la base laboral en ese sentido. Aquí tuvimos en un congreso con la industria hace un par de años 2 o 3 ejemplos de empresas que tenían esas comunicaciones con su comunidad y con sus trabajadores y que mostraban claras visiones de éxito. Un mandamiento casi que imperativo de esta visión 2025 es que se generalice la comunicación con la base de trabajadores para que las realidades de la empresa y de esta necesidad de reindustrializar e industrializar se hagan patentes y
que el trabajador las comprenda como una parte fundamental en el éxito de ella. Nos quedan minutos para terminar este panel como parte de la dinámica del programa del Congreso. Hay varias preguntas aquí que quisiera, y también las personas que están aquí en el auditorio y las han hecho, pues quisieran tener una respuesta. ¿Qué políticas han pensado implementar en apoyo a la educación para el cambio del pensamiento, del capital humano, de la sociedad, del pueblo, que están convencidos de que lo que están viviendo es lo mejor y nadie antes, pensó en ellos y desconocen la labor del empresario, la labor individual, la labor comunal y la labor de servicio? Rector, primero para Yo que le creo toque a que usted hacerlo. la clave de la respuesta a esa pregunta la dio el padre Ugalde hace ya 2010, creo que fue. Sí, 4 años. Hace 4 años, que es el que nosotros abordemos los problemas que tenemos reconociendo al que está en el otro lado. Que no solamente nosotros aprendamos a conocer el oficio que nosotros tenemos que conocer, sino que lo hagamos en conciencia de las necesidades de toda una comunidad y sobre todo las necesidades, bueno, del otro. Y ahí quiero poner un ejemplo, relacionando con la pregunta anterior del petróleo. Cada vez más la explotación del petróleo en Venezuela y en todas partes del mundo involucra pasivos ambientales. Una de las grandes preocupaciones a nivel mundial es la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, producto de la explotación de los combustibles fósiles, y esa es una gran presión que existe para migrar hacia otro tipo de energía distinta a la petrolera. Pero incluso en Venezuela, la explotación de los crudos pesados, bueno, nosotros vemos ya, no solamente en Occidente, sino en Oriente también, grandes montañas de residuos que surgen de la explotación petrolera. Bueno, esos son efectivamente pasivos que nosotros bien pudiéramos convertir en activos si desarrolláramos las tecnologías apropiadas para el tratamiento. Entonces son grandes oportunidades que surgen, o sea, efectivamente la explotación petrolera irá cambiando e irán surgiendo nuevos competidores, pero hay toda una riqueza de materiales que pueden estar en cosas que hoy en día no son insumos, sino que son más bien pasivos, que bien pudieran convertirse en grandes activos y oportunidades de desarrollo. Tengo 4 preguntas. Son 2 preguntas en uno y las voy a leer las 2. No quiero, por favor, un silencio como respuesta. ¿Es necesario un cambio de gobierno para la efectiva puesta en práctica del plan La Ruta? ¿Qué rol jugarían las empresas estatizadas o nacionalizadas, expropiadas, en la reindustrialización y la industrialización, tal y como lo plantea La Ruta? Por eso dije que no quería un silencio como respuesta. No, yo creo que la pregunta que tenemos que hacer no está planteada un cambio de gobierno. ¿Y por qué salida del cambio de gobierno? Siempre es deseable que venga un gobierno que sea más proclive a entender la modernidad, el progreso, que está pasando en el mundo, pensar globalmente para actuar localmente. Siempre es deseable que tú tengas un gobierno, para eso son las elecciones, y en las democracias se dirimen de esa forma y otras formas que contempla la Constitución. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacer ahora con el gobierno que tenemos, tengamos que hacer la tarea que tengamos que hacer para que sobrevivamos lo mejor que podamos hacer. Van a venir tiempos mejores para Venezuela, los países no se acaban ni en 15 ni 20 años, aunque nos parezca, y en este momento, por lo menos nosotros, más que querer cambiar un gobierno, ahora lo que nos gustaría es que los gobiernos cambiaran. Si eso es posible o no es posible, dependerá de la presión, de las circunstancias, de la energía, del tiempo, de la necesidad. Los gobiernos, y todos los gobiernos del mundo, cambian. No crean que somos ingenuos, tienen que cambiar por circunstancias, pero muchas veces tienen que cambiar. Y la otra pregunta era, ¿qué rol jugarían las empresas estatizadas, nacionalizadas, expropiadas en la reindustrialización e industrialización a corto plazo en el país, tal y como lo está proponiendo La Ruta presentada por Conindustria hoy en la tarde? Fíjate, tú vas a tener que, parte de los activos que tú tienes está concentrado en este conjunto de empresas en las cuales están las famosas empresas básicas, más aquellas empresas que han sido estatizadas en los últimos tiempos. Ahora, tienes que repensar todo el esquema. Por ejemplo, lo que aún no está negociado, vas a tener que negociar, y para que funcione, tienes que cambiar la gerencia obligatoriamente. Entonces, te obliga
aquellas empresas las cuales han sido, vamos a decir, estatizadas en los últimos tiempos, pero todavía no se ha cumplido la adquisición por parte del Estado, van a tener un planteamiento diferente como consecuencia de la crisis que aquellas empresas las cuales han sido públicas, o el caso de Sidor, el cual fue estatizado, y vas a tener que repensar para hacerlas otra vez empresas productivas, donde una clave es el cambio de la gerencia y de la gestión. Y tiene que ser una gestión profesional. Si una empresa pública bien manejada, es bien manejada de acuerdo a un conjunto de criterios, pero no como ha sucedido con cambios continuos que no le han permitido implementar ningún programa de recuperación. Esta última pregunta es como el planteamiento que nos han hecho desde pequeños o que nosotros desde pequeños, ustedes también hicieron alguna vez. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Y por qué hago esta introducción? Porque la pregunta dice, ¿tenemos que trabajar por esas condiciones de país primero o implementar esta ruta planteada por Conindustria en paralelo? ¿Cómo avanzar en ese contexto? Porque estamos hablando de una visión Venezuela Industrial 2025, ¿verdad? Sí, sí. Pero no para implementarla en el 25, sino para implementarla hoy. Una precisión con respecto al tema de las empresas básicas. En la exposición del doctor Tavares queda evidenciada la importancia de otras actividades también concomitantes que son indispensables para aumentar la competitividad y la productividad. Esas actividades tienen que ser incluidas en esa lista larga de empresas que hoy pueden estar en manos del Estado y que efectivamente sin su actualización competitiva y tecnológica nos van a retroceder de una manera importante. Sin la menor duda, lo que va a ocurrir es que no va a haber para todo. Es decir, si nosotros queremos atender educación, salud, seguridad y ayudas sociales para combatir la desigualdad con medidas de emergencia, va a faltar capital para invertir en la actualización de la siderúrgica, del aluminio, de la petroquímica, de las telecomunicaciones y así sucesivamente. Alguien eventualmente va a llegar a esa conclusión y va a decir, yo esto no lo puedo seguir haciendo, en consecuencia que venga otro con tecnología y con dinero y que me ayude a hacerlo. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé, pero en definitiva eso va a ocurrir en los próximos años cuando esta propuesta que nosotros estamos haciendo 2025 esté precisamente siendo comprendida por el resto del conglomerado del tejido social de Venezuela. En consecuencia, yo diría que hay que seguir insistiendo en la necesidad de que aquí eventualmente estén los operadores de sus activos fijos en algún momento presentes cuando estas discusiones ocurran. Y en definitiva, el comentario final quizás lo puedan hacer. Sí, final, porque además ya me acaban de encender la luz roja, así que tienen 30 segundos cada uno y voy a ser bondadosa. 30 segundos. Yo te iba a pedir, bueno, 90. Yo te iba a pedir una ayudadita, Ainara. No, por eso digo 90. Pero la ayudadita la necesita el gobierno, de verdad. Este país necesita. Así que nada, agradecer este espacio de reflexión, de nuevo ratificar el compromiso que tenemos desde los gremios empresariales de seguir contribuyendo. Somos parte de la solución. Creo que estamos dando la demostración evidente con estos documentos que estamos produciendo, donde hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos técnicos profesionales trabajando, mucha gente que le apuesta al país, y esa es la mayor esperanza. Este país tiene un grandísimo futuro, no nos demos por vencidos. La verdad es que todo está por hacerse y nos queda mucho tiempo por hacerlo. Así que muchísimas gracias a Conindustria por esta invitación. Bueno, realmente yo creo que este es el primer paso. Es un camino complicado, piedras, dificultades, pero tenemos que recomponer este país, tenemos que ofrecer al futuro una cosa distinta, racional y bien hecha, y el documento es muy bueno, esa es la verdad. Es una de las cosas que apreciamos, la calidad del documento, está muy bien hecho, está bien pensado, y sobre eso a divulgarlo y a que la gente vea los problemas que realmente tenemos para hacer un futuro distinto. Rector.
Creo que uno de los mayores méritos del documento es que tiene una visión muy clara de la ruta que hay que seguir y que llama a la concertación, llama al respeto de los diferentes sectores de la sociedad, tanto el sector público como el sector privado, y el ponerse de acuerdo para poder perseguir esos objetivos que están claramente establecidos en el documento y que obligan, si no a un cambio de gobierno, a cambios en el gobierno. Efectivamente, tienen que ocurrir cambios importantes, pero no solamente en el sector gubernamental, también en el sector productor de bienes y servicios, también en el sector educativo, en fin, en todos los sectores de la sociedad, en búsqueda de ese consenso para convertir la sociedad venezolana de una sociedad que descansa mucho en el rentismo en una sociedad que confíe en la productividad y en el trabajo, efectivamente, en el trabajo duro. No es un campo de rosas lo que se ofrece, es todo lo contrario, trabajo duro, pero si no nos comprometemos en esa dirección, realmente no es claro el futuro. Las palabras de nuestros panelistas nos llevan a concluir que esta hoja de ruta presentada esta tarde por Conindustria plantea con urgencia lograr instituciones públicas y privadas sólidas que permitan la materialización y la ejecución de políticas públicas que nos alineen a ese objetivo que plantea Conindustria, caminar por la ruta del desarrollo, caminar no como ciudadanos individuales, sino caminar en el entendido de el nosotros desde lo público, desde lo privado, el nosotros desde el ciudadano trabajador y desde el ciudadano empresario. Agradezco en nombre de Conindustria a ustedes, distinguidos integrantes de este panel, por haber permitido que nuestra audiencia tenga una visión profunda y analítica desde cada uno de los ámbitos en los cuales ustedes se desenvuelven para que quede abierta esa inquietud por este documento fundamental para Conindustria en su contribución al desarrollo de Venezuela como país. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Por la excelente conducción. Gracias. Gracias. Rosen, destacados panelistas que nos han dejado su aporte de confianza, optimismo y que sí es posible combatir las calamidades de una coyuntura sin renunciar a soñar, a trabajar por un futuro mejor. Seguiremos adelante con Visión Venezuela Industrial 2025. Mi compromiso desde la presidencia de Conindustria es verla operando, verla en las mesas de discusión, en debate entre los sectores y regiones que ustedes representan. Vamos a iniciar. Gracias a todos por su asistencia.